Este acercamiento a los mitos griegos eh, es una propuesta hecha a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿eh? Con la invitación de la Cátedra Libre que dirige el profesor eh, Jerry Brignone, y también es una invitación de la Asociación Cariátide de Cultura Griega, de la que él es el presidente y de la que ambos formamos parte. Y bien, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Y una vez más me lleno de disculpas. El inconveniente, y termino con esto, surgió de la enorme cantidad de inscriptos y la imposibilidad de hacerlo como pensamos originalmente a través de la plataforma del Meet. Por eso quisimos hacer un primer intento de ver cuánta iba a ser la presencia efectiva, porque, bueno, a muchos inscriptos, sin saber cuáles iban a ser los presentes, teníamos la posibilidad de hacerlo por el Meet, porque el vivo no nos permite una interacción muy limitada, salvo por el chat que tan amablemente están llenando. ¿Eh? Entonces, la comunicación a través de la comunicación para el curso se va a hacer a través de una dirección de mail por la que yo mandé la primera comunicación, pero evidentemente hubo muy poca respuesta. No sé si porque la distribución internautica fue pobre o algo falló, y por eso utilicé para citarlos a estas reuniones mi dirección personal de mail ante la urgencia de que pudiese comunicarme directamente con ustedes. Bienvenidos y muchísimas gracias por el interés que han demostrado por este curso, que espero que sea de algún modo satisfecho. Bien, vamos a hablar de mitos griegos, fundamentalmente. Y he propuesto, como decía en la presentación del curso que hizo la Facultad de Filosofía, un acercamiento familiar, un acercamiento, digamos, no estrictamente académico, sino una toma de contacto con los mitos para, en principio, entretenernos con ellos y tratar de transmitirles algunas perspectivas mías acerca de los mitos griegos. Por eso la palabra acercamiento. Los mitos son realidades efectivas muy complejas, y que permiten, dentro de esa complejidad, un acercamiento justamente desde muy diversas perspectivas, Eh, Son relatos que acumulan muchos y muy variados y de distinto orden sedimentos que se han ido sumando con el tiempo. Son relatos que tienen siempre un antes del principio y un interminable futuro
Prácticamente, aunque muchos son relatos de un comienzo, de un origen, en cierto sentido no tienen principio ni fin, porque se enriquecen tanto hacia atrás, ¿no?, como hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué es lo que los griegos llamaban mitos? Voy a entretenerme en contarles muy brevemente y un poco random, al azar, algunas historias. Son como ejemplos. Imaginen primero una llanura con ciertas colinas en una región árida, donde hay desde hace 10 años un ejército invasor que ha llegado por mar. Están todos los barcos, una enorme cantidad, en seco sobre la orilla, en una gran extensión. Y como telón de fondo de esta primera imagen, imaginen una ciudad amurallada, enorme. Hace, como les digo, 10 años que este ejército invasor todos los días pelea en el campo de batalla, que es esa extensión que lo separa de esa ciudad, para conquistarla, para poder en el fondo destruirla. Por esa llanura pasa un río que se llama Escamandro. Pero claro, no pelean todos los días. Muchas veces hay momentos de tregua, momentos de descanso, de cierta inesperada paz. Y el ejército invasor aprovecha esos momentos para asolar distintas regiones muy cercanas de gentes que son aliadas de esas gentes, de esa ciudad. Esa ciudad se llama Ilión, es Troya. En una de esas incursiones, este ejército invasor, que son los aqueos, ha asolado una pequeña ciudad que se llama Crisa, la ha saqueado y ha traído consigo un enorme botín que ya se ha repartido entre los principales jefes militares, porque hay muchos jefes militares. ¿Mm? Hay mucha tropa que sigue a cada uno de esos jefes. Hay un jefe principal, pero son todos jefes, ¿mm?, que tienen sus distintos ejércitos. Como parte de ese botín, resultado del saqueo, han robado cosas, objetos de valor. Y entre esos objetos de valor hay mujeres. Una de esas mujeres es la hija de un sacerdote de un dios del que en este curso seguramente vamos a hablar muchas veces, que se llama Apolo. El sacerdote es Crises, un anciano, y ha perdido en el saqueo una de sus hijas. Juntando todo su coraje, se hace presente a la nave del principal de los aqueos. Los jefes están reunidos
y ha llegado con un enorme rescate, un montón de bienes, de regalos, para pedir que le devuelvan a su hija. Los jefes de los saqueos festejan los regalos. Ya han tenido muchos en el reparto del botín y ahora tienen otros para repartir. Sin embargo, la hija del sacerdote le ha tocado en el reparto al principal de estos jefes aqueos. Es un chabón que se llama Agamenón. Y si bien todos los jefes aplauden, Agamenón dice: a la piba no la suelto. Me gusta más que mi esposa, que se quedó en Argos hace 10 años, antes de la partida del ejército. Crea un conflicto. Todos se callan la boca y Agamenón amenaza al sacerdote con matarlo, si no, se va de esa reunión. Efectivamente, el sacerdote tiene miedo, Crises tiene miedo y se aleja por la orilla del mar, pero eleva una plegaria a su Dios, a Apolo, y le pide, después de un montón de palabras rituales y ciertamente extrañas, que los aqueos paguen sus lágrimas con sus flechas, porque Apolo es un dios flechador. Y allí, claro que hoy en día son pocas las cosas que nos sorprenden en este tipo de historias, y una de mis esperanzas con respecto a este curso es que volvamos a recuperar ese tipo de asombro. Lo que nos sorprende es que Apolo lo escucha desde la altura, en los montes, y baja. El texto que nos cuenta esta historia, que es del legendario Homero, nos dice que Apolo bajó semejante a la noche. Negro, podemos pensar, de rabia, aunque es una imagen que podríamos discutir. Descendió con su arco y con sus flechas, y ubicándose muy lejos de las naves aqueas, comenzó a disparar sus saetas, matando animales y luego hombres. Y durante 9 días, las piras de cadáveres humearon en el campamento invasor. Al 10.º día, uno de esos jefes militares, del que también hablaremos mucho, que se llama Aquiles, pidió una reunión de todos los jefes. Y en esa reunión planteó este problema. ¿Qué hacer? Evidentemente, los dioses nos están queriendo destruir. No sabemos por qué ha caído sobre nosotros esta peste. Tenemos que consultar a un adivino, y el adivino se hace presente. Es Calcas, alguien que ha seguido a las tropas invasoras desde el inicio de estos planes. Y Calcas dice, se presenta y dice: yo sé de qué se trata todo esto, pero temo que si hablo, alguien muy principal puede caer sobre mí. Aquiles le dice: no te preocupes, yo te protejo. Y entonces el adivino
Dice, Apolo está chivo porque no le devolvimos a la hija al sacerdote. Y no va a parar la peste hasta tanto no le devolvamos la hija al anciano Crises. Aquiles entonces se enfrenta con Agamenón. Discuten. En algún momento nos detendremos en esa discusión, pero Agamenón, luego de enfrentarse con la palabra con Aquiles, y Aquiles casi habiendo llegado al punto de matar a Agamenón por su terquedad, decide devolver a la piba que le ha tocado en el reparto del botín, pero apropiarse de la que le tocó al mismo Aquiles. La discusión es larga, pero va a terminar justamente en que los jefes militares devuelvan a la chica y Agamenón se apropie de la que le ha tocado en suerte en el reparto a Aquiles. Aquiles se va a quedar muy enojado, y va a decidir no combatir más. Esto es terrible, porque Aquiles es el principal guerrero aqueo. Es el que lleva sobre sus hombros el mayor peso en el combate. Y es, podríamos decir, la garantía del triunfo aqueo. La cólera canta, odiosa, del pélida Aquiles, maldita, que llevó incontables dolores a los aqueos. Son los primeros 2 versos de Ilíada, que nos anticipan que el motivo de todo el poema es el enojo, la cólera de Aquiles. Un relato que dejamos allí. Otro. En el principio existió el caos. Después también Gea, la tierra, de amplio pecho, para albergar en ella a todos los dioses inmortales. En lo subterráneo, en el fondo de la tierra, el oculto y oscuro Tártaro. Y también existió Eros, que activa el corazón, los miembros, la voluntad, tanto de los dioses como de los humanos. Del caos nacieron Erebo y la noche, y de ellos dos nacieron el éter y el día. Gea, sola, por sí misma, parió el cielo, Urano, de su misma medida, para que todas las noches pudiera cubrirla y albergar en ella la morada de los dioses. También Gea, solitaria, parió a las montañas, dio lugar también al mar, a Ponto. Y, reuniéndose por las noches con Urano, dio lugar a la primera generación de dioses, los que se llamarán, de un modo irónico, los titanes, porque intentarán de algún modo, en algún momento,
destronar a su padre, Urano, el cielo. Un segundo relato. Un tercer relato. Este lo cuenta Hesíodo en el texto que ha llegado a nosotros como teogonía. Teogonía es la génesis de los dioses. Y en algún momento Hesíodo nos cuenta allí lo siguiente. Dice que el día en que se separaron dioses y hombres, estaban reunidos por almorzar en la ciudad de Mecona, juntos, justamente. El que se encargaba, digamos nosotros, del asado era el titán Prometeo. Hizo surgir un buey que carneó, despedazó y separó en dos lotes, dos partes muy desiguales. Por un lado, puso la carne comestible, las vísceras, y las envolvió en el vientre del buey. El vientre desagradable del buey. Por otro lado, limpió todos los huesos y los cubrió con la tentadora grasa. Por ahí, esperando que se hiciera el morfi, digamos, estaba Zeus, el padre de dioses y hombres, y le dijo: mi querido amigo, hiciste un reparto muy desparejo. Claro, Prometeo tenía planeado engañar de algún modo a Zeus y le dijo: ¿así te parece? Elegí. Zeus, que según Hesíodo conocía el truco por anticipado, pero como estaba planeando un daño para la generación de los hombres, simuló no saberlo. Con ambas manos levantó la grasa de uno de esos dos lotes y ardió de rabia al ver que solo había huesos. En ese momento Zeus pateó el tablero. Dijo: dioses y hombres no comen más juntos. Y desde ahora, desde ese momento, los dioses no comerán más con los hombres y observarán, olerán, verán a distancia los sacrificios que los humanos le hacen a los dioses, mientras ellos, los humanos, se comen la carne del buey. Un último relato, cortito. Miro el tiempo, porque es algo que a mí pocas veces me detiene. Veamos. Un muchacho joven, muy bello, hermosísimo, llamado Narciso, con un problema. No le importan, desprecia las relaciones amorosas. Sus padres consultan a el adivino, famoso adivino, del que también seguramente hablaremos, Tiresias, y Tiresias les dice que su hijo vivirá largamente hasta la vejez, en la medida en que no se contemple, no se vea a sí mismo. Narciso desprecia, despecha a todas las mujeres que intentan unirse con él, que lo aman.
Hay una de esas muy famosa, o más que otras, que se llamaba Eco, que sufrió tanto por ser despechada por Narciso que decidió huir a los montes, aislarse, solitaria y consumirse lentamente. Tanto se consumió que de su cuerpo prácticamente no quedó nada, solo su voz que se queja. Claro, todas las chicas a las que Narciso había despreciado se quejaban continuamente y Némesis, la venganza, decidió justamente perder a Narciso. Lo hizo ir de cacería un día muy caluroso y Narciso en algún momento decidió tomar agua de un lago prístino en el que pudo verse a sí mismo en las aguas pacíficas y al verse se enamoró de sí mismo, de su propia belleza. De tal modo se enamoró que quedó completamente fijo en la visión, detenido en su propia imagen, hasta dejarse morir doblado sobre ella. Así nos cuenta una de las versiones de este mito, que tiene varias, como casi todas estas historias. Bien, este tipo de relatos son lo que los griegos llamaban mitos, ¿eh? Con algunas distinciones, pero son mitos. Mitos son cuentos, historias. Si nosotros pensamos un poco más técnicamente el sentido de la palabra mito, que es muy difícil de definir y que el tiempo además ha hecho cambiar y fluctuar sus sentidos, podemos pensar primero en una ficción, una ilusión, un entretenimiento, algo que sirve para distraernos o para activar también nuestra imaginación y nuestro pensamiento. Pero en un modo más cerrado, el mito es un relato muy particular. Cerrado quiero decir técnicamente, o sea, la tradición judeocristiana y los mismos griegos, a partir de lo que podríamos llamar su ilustración, que fue creciendo a partir de, digamos, mediados del siglo VI antes de Cristo hasta la época clásica y luego más y más. Los griegos también consideraron el mito como un relato de ficción, un relato imaginativo. Pero, por decir, desde mediados del siglo XIX, la tarea de los historiadores, los antropólogos, los etnólogos, etcétera, etcétera, comenzaron a preocuparse por el mito en un sentido, podríamos decir, de un relato verdadero, o cuál es el planteo acerca de la verdad del mito. Y en este sentido, el mito se presenta como una historia verdadera, una historia que tiene que ver con lo sagrado, en el sentido de lo sobrenatural. Una historia que
es de algún modo plenamente significativa y que es además ejemplar en muchos sentidos. Perdón que miro. Ahora voy a responder algunas de las cosas que están preguntando. Desde esta perspectiva, el mito es siempre, para tratar de ampliar lo más posible una justamente posible definición del mito, un relato de creación, un relato que nos presenta cómo algo ha venido a ser, cómo algo justamente se ha hecho presente, ha tomado su ser, cómo ha sido producido. En ese sentido, esa producción, ese venir a ser, puede tratarse de todo lo existente, del cosmos, en lo que técnicamente se llama una cosmología, un relato acerca de la aparición del cosmos, pero también de fragmentos, partes, ¿m? Detalles, una isla, una planta, una flor, un comportamiento humano, todo. Y siempre esa aparición se da en manos de seres sobrepoderosos, sobrenaturales y en ese sentido sagrados. El mito nos cuenta cómo algo ha venido a ser. No es necesariamente una explicación, aunque hay efectivamente mitos que intentan explicar un comportamiento, sobre todo, que no se comprende. En muchos casos, los mitos más antiguos son la cristalización de ciertos rituales religiosos, de ciertos gestos, de ciertas acciones, que el mito nos fija a través del relato. Pero, una vez más, muchos de esos comportamientos, de esas acciones rituales, han perdido a través del mito su contenido o su sentido original. Y el mito los presenta intentando, podríamos decir, explicarlos, aunque muchas veces no los explica. Y nosotros tenemos que explicar el mito que intenta explicar eso. El primero de los relatos que les conté, el del inicio, el primer canto, parte del primer canto de Ilíada, es un relato de guerras. Es un relato donde participan y participarán guerreros, nobles guerreros. Nos dice desde el primer momento cuál es la causa o el origen de todo lo que sucederá después. Todas las alternativas de ese último año de la guerra de Troya. El segundo de los relatos es justamente, precisamente, una cosmogonía. Nos cuenta cómo vino a ser el cosmos, en sus orígenes. El caos, la tierra, la noche, el día, el cielo puro y prístino por encima del cielo, la aparición del cielo, las montañas, el mar, los primeros dioses. Es justamente un relato que nos acerca a la aparición
del cosmos. El tercero de los relatos, el del asado, donde Prometeo hace esa distinción despareja, produce la bronca de Zeus y la separación entre dioses y hombres, parece justamente querer explicar un comportamiento raro, como mínimo, que es el por qué en los sacrificios los hombres le dan a los dioses la peor parte, queman la grasa, ¿no? Y los huesos del animal y se comen la mejor parte. Es un relato justamente de distinciones, de separación, de particiones, de a vos te toca esto, a vos te toca otro. Y eso, como veremos en algún momento, está en la esencia de la religión griega, la idea de un reparto original. Pero esto aparece en boca de Hesíodo. Hesíodo es un autor, digamos, para decirlo de algún modo, intelectual. Ya ha recibido este relato y lo elabora casi de un modo filosófico, casi parece esa creación del mundo y todo el texto de Hesíodo una alegoría filosófica más que un mito, aunque tiene dentro de sí la estructura de mitos más antiguos. Guarda dentro de sí la semilla de eso de decir cómo el cosmos ha venido a ser. Y nosotros nos podríamos a través de ese mito preguntar una y otra vez, bueno, ¿por qué el sacrificio? ¿Cuál es la base de ese reparto desparejo cuando los dioses en un reparto original son los que no mueren y nosotros sí? Parecería claro, digamos, ¿no? Nosotros como morimos, tenemos que comer para poder sobrevivir. Los dioses no. Por eso ese relato estará inmediatamente ligado con la presencia del fuego, que es lo que nos permite de algún modo no solo cocer la carne, sino el desarrollo de las técnicas para poder sobrevivir. Porque Zeus, enojadísimo, no permitirá que los hombres tengan el fuego. Y, por último, el relato, que es una historia, podríamos decir, amorosa, de Narciso. Lo obvié cuando lo contaba, me doy cuenta ahora, pero el narciso, la flor, nace justamente del cuerpo muerto de Narciso. Hay, más allá de esta fábula que tiene que ver con la naturaleza o cierta naturaleza del amor, la aparición de algo, cómo el narciso se hace presente. El relato para nosotros es mucho más rico, eso de enamorarse a sí mismo viendo la propia imagen. Pero sin embargo es un relato que también da lugar a la aparición de algo, que es una planta. Una planta. Perdón, hago un alto. Están sugiriendo algunos hacer alguno. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que el Zoom, para hacer estas reuniones por Zoom, que en general es mejor que el Meet, nada, tenemos que tener un Zoom pago para mayor cantidad, si no la limitación es la misma, tanto de tiempo como ¿cómo se llama? De número de gente.
pero bueno, lo vamos a pensar y ya les comunicaré en la semana. Hago un pequeño alto en este momento para responder algunas cosas. Hoy intenté comunicarme con ustedes por la dirección de mail mitosdelcentauro@gmail.com para no hacerlo a través de mi casilla personal, que lo terminé haciendo porque sospeché que muchos no lo habían recibido a partir de esa dirección. Todo el material y la conexión con ustedes la voy a hacer entonces, voy a intentar hacerla a través de esa dirección, mitosdelcentauro arroba Gmail o Gmail. ¿eh? Pero si esto a partir de mañana o pasado no funciona, lo seguiré haciendo a través de mi eh, mail personal. No utilizamos el campus y no subo indiscriminadamente información, salvo la que alguno de ustedes me pida a través del mail. Ya tienen mi mail particular y el otro también, si les llegó, aunque hay muchos que dicen que no recibieron nada. A mí en general no me vino nada de nuevo, por eso certifiqué que la comunicación era buena, pero ya estoy acostumbrado, digamos, a estos engaños internauticos. Y sí les voy a pasar algunos textos que yo considero que son adecuados mínimamente, porque no quiero fundar las clases necesariamente en una lectura de ustedes, porque no la puedo, por decir así, controlar. Y por ahí hablaría de cosas que ustedes no han leído. Yo les voy a mandar, voy a distribuir el material del mismo modo que vamos a usar en las reuniones algunas imágenes, ¿no es cierto? Bien, entonces, continúo. Yo después, como esto al ser un vivo va a quedar grabado, voy a recuperar todo el chat al que no le estoy dando prácticamente bola. Bueno, porque hablando mal y pronto se me encarginó un poco la cabeza con estas cuestiones técnicas, ¿no? Así que, bueno, hay una serie de imprecisiones y cosas propias de un primer encuentro. Eh, Vuelvo a concentrarme en la cuestión. De un modo técnico, muy general, el mito es un relato de creación. Un relato que nos cuenta de algún modo cómo algo se ha hecho presente en el mundo. En ese sentido parece ser un relato de causas, pero no necesariamente una explicación en el sentido racional de la cuestión, sino como una puesta en presencia. Claro, nosotros no somos los que escuchamos los orígenes, las tradiciones y las versiones orales que la costumbre una vez transmite del mito. Nosotros leemos los mitos en una versión que, si los consideramos una mera ficción, la podemos considerar literatura, literaria. Y en ese sentido, del mismo modo que los griegos de la época clásica y aún anteriores los escuchaban, los mitos son transmitidos sobre todo por los poetas. Los poetas son la fuente principal de los mitos. Luego también algunos filósofos, los mitógrafos de época clásica que recopilan mitos, o durante la época helenística mucho más. Pero
¿Quiénes son aquellos que de algún modo inventan o crean o modifican, alteran, juegan con los mitos? Según los distintos momentos, un mito puede acentuar en su transmisión, en su invención, me atrevo a decirlo así, aspectos culturales que son propios de ese momento. Es muy distinto lo que uno puede decir de la diosa Artemis, por ejemplo, en el siglo V, ¿no? Plena Grecia clásica, que en el siglo, ¿cómo se llama? Fines del siglo III o principios del siglo II, en plena época helenística, en algún poeta alejandrino. La perspectiva será completamente otra, aunque en la base del mito haya ciertas características comunes. Eso hace pensar muchas veces en que ha cambiado el sentido de los personajes y otras veces simplemente que ha cambiado la perspectiva que quiere acentuar en relación con el público que lo va a escuchar, aquel que está presentando el mito. Los poetas. Los poetas para nosotros son la fuente del mito. ¿Quiénes son los poetas en la época clásica o preclásica o más atrás? ¿Cuál es la función de los poetas? ¿De dónde toman su sabiduría? En el primer verso que les recité hace un momento de Ilíada, recuerdan si escucharon, dice, la cólera canta, oh diosa de Aquiles, hijo de Peleo. Hay una referencia a una divinidad. El poeta le pide a una diosa que cante. Esa diosa o esas diosas en general son las que los griegos llamaban musas. Las musas son diosas del canto y de la danza, luego también de las otras artes, para que los griegos no tenían una palabra precisa. Las diosas son, las musas, son hijas de una de las primeras mujeres de la generación, de los primeros dioses. Son hijas de Mnemosine. Mnemosine, de un modo general, es la memoria. Tanto Mnemosine como las musas, que son las que alimentan y que son conjuradas por los poetas, son potencias religiosas. Esto no significa que en la época clásica todos supiesen que los poetas pueden actuar técnicamente, digamos, conociendo su oficio, u otros transmisores de mitos como los rapsodos que cantan lo que dijeron los poetas, o luego los mitógrafos, o los filósofos mismos. Pero la base que es conjurada es una potencia religiosa. Las musas son una potencia religiosa, Mnemosine, la memoria, también. Pero no se trata, cuando hablamos de memoria, de esa facultad, digamos, de recordar, el saber que de algún modo atraviesa a los poetas por esta potencia religiosa que tienen las musas y la memoria. Es un saber, podríamos decir, adivinatorio, un saber que no tiene que ver solamente con el recuerdo. Es un saber mántico, un saber mágico.
Por eso Hesíodo nos dice que las musas saben lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Se dan cuenta? Es un saber más parecido, como les digo, a la adivinación, el descubrir y el poder comunicar no solo lo que fue a través del recuerdo, sino también cómo son las cosas y cómo serán, parecido en algún sentido a la palabra oracular y a la función de los adivinos. Ese saber mántico tiene relación con que las musas dicen la verdad y los poetas que las conjuran o que son atrapados por esa potencia divina dicen la verdad. Son en algún sentido transmisores de la verdad. Por eso la poesía, desde la época preclásica hasta la época clásica, es considerada como un fenómeno de inspiración, de entusiasmo. El poeta es un entusiasmado, el poeta es un inspirado, es alguien atravesado por la palabra divina, como los adivinos. Esto es algo, obviamente, que un filósofo como Platón, muchos lo sabrán, discutirá, ¿cierto? A través de Sócrates, en muchos diálogos. ¿Cuál es el verdadero conocimiento de la palabra divina? ¿Qué tipo de verdad es la que nos presenta? Los poetas son muy antiguos, siempre estuvieron, pero sin embargo su función ha cambiado. El poeta es un transmisor de esa palabra verdadera que es aquella de la que nos proveen las musas. Por supuesto, en Hesíodo mismo, y luego es algo que como proverbio, repetirán algunos filósofos en páginas famosas, las musas pueden decir también muchas mentiras, aunque a veces ellas mismas lo advierten en Hesíodo, decimos la verdad. El proverbio ese que hará un poquitito de historia posterior es: los poetas mienten demasiado. Sabemos que los poetas mienten demasiado. Hay allí ya una semilla de eso que hace un rato llamaba la ilustración griega, que es la sospecha a través de esta verdad que supuestamente la tradición considera propia de la palabra poética. Esa sospecha que nace, como les decía hace un rato, a mediados ya del siglo VI antes de Cristo, con Genófanes, por ejemplo, que desprecia la factura de los mitos y la imaginación mitológica. Pero los poetas, en su tradición, han cumplido diversas funciones, porque cuando cantan el nacimiento del cosmos, el cómo llegó a su presencia, quiénes son los que mandan, los que reinan en ese cosmos, quiénes son los que lo ordenan, los que le dan forma. Lo que están haciendo es reiterando el orden de ese mundo. Esta función ordenadora de todas las cosmologías, no solo la de la griega, que es muy particular, ¿no? Es lo propio de casi todas las tradiciones mitológicas del mundo, o sea, asiáticas, hasta la India, africanas también.
se trata de cómo el mundo tomó forma. Y en este sentido son, así se los llama habitualmente, los mitos cosmogónicos, mitos de soberanía, en el sentido de que establecen quién es el que manda y quién es el que ordena en el mundo. Y son en ese sentido también mitos reales, reales de reyes, porque ponen en la situación del orden al rey como representante, ¿m? O como veremos, quizás más adelante, en un primer momento, a las reinas, como representantes de los dioses y de ese orden divino que se plasma en la creación cósmica. Por supuesto que reyes hubo en Grecia en la época micénica. También algunos quedaron después de las invasiones dorias en la época que llamamos habitualmente preclásica. Ya no los hay en la época clásica, en el siglo VI, fines del siglo VII, el siglo VI, el siglo V. Entonces la función de los poetas ha ido cambiando. Una vez que ya no hablaron del orden, de la soberanía, hablaron en la época preclásica de las historias de la nobleza guerrera. Su función cambió. Podríamos decir que en la época micénica, la poesía que cuenta los mitos está en boca de personajes que son de algún modo funcionarios de esa soberanía, garantes a través de esa verdad que cuentan del orden soberano del mundo. Una vez que los reyes han caído, de un modo casi fabulesco lo estoy diciendo, los poetas se transforman en aquellos que entretienen a la nobleza guerrera. Pero pensándolos en relación con la memoria, los poetas son los poseedores de esa memoria. Con respecto a la nobleza guerrera, la nobleza que quiere escuchar contadas sus hazañas, por un lado, tenemos que sus hazañas se constituyen porque los dioses las han permitido. Los dioses son los que permiten que un héroe haga esto o lo otro, algo de algún modo sobrenatural o con un poder que sobrepasa al de los otros hombres. Pero eso no se constituye una hazaña si no es contado por el poeta. Aquello que el poeta cuenta puede ser un desprecio o una alabanza. El poeta de algún modo decide qué es lo que es una hazaña o no. Cuando el poema se transforma en un coágulo de la memoria, el poeta es el que crea la verdad acerca de esa hazaña y desprecia muchísimas otras. Al decir la verdad, al traer y conservar la luz, el foco sobre cierto acontecimiento, el poeta justamente lo transforma y lo coloca en un mundo simbólico donde esa acción, ese comportamiento, eso que llamamos hazaña, se vuelve real, se vuelve real, está más allá de toda ficción. Claro que con respecto a todas estas eh, sagas heroicas, los griegos ya realizan ciertas
modificaciones porque las ponen no en un plano de un tiempo original, primero, el comienzo, sino que las ensamblan en una línea histórica y las consideran a esas hazañas antecedentes de ellos mismos. Esta es una característica muy particular de los mitos griegos, el hecho de que no todos refieren, como en general, a un origen, a un tiempo fuerte, a un tiempo mítico que no es necesariamente el tiempo del tic-tac de la historia. En los mitos griegos eso se ensambla cada vez más con el tiempo histórico, el tiempo lineal. Me doy cuenta un poco que estoy mezclando un poquitito las cosas. Puedo no ser claro con lo que digo, volveremos sobre esto, pero el hecho de que el poeta decida qué queda en la sombra y qué queda en la luz, es decir, qué es recordado y qué es olvidado, qué es oscurecido, es una atribución del manejo de aquello que va a volverse verdadero. Lo oscuro, lo olvidado, en griego es leté, leté. Lo que sale a la luz, lo que se hace presente, lo recordado también, lo develado, es lo contrario del ET. Lo contrario del ET es aletheia, verdad, aletheia. La verdad del poeta es mantener en la luz, preservarlo justamente del olvido, de la caída en la oscuridad. Y en ese sentido, lo que el poeta sostiene es la verdad, la verdad. La verdad originalmente de cómo ha venido a ser el mundo y quiénes son los que mandan. Veremos que en realidad la base de los mitos más antiguos está en ese momento, en el momento en que tiene que discutirse quiénes son los que ordenan, quiénes son los que mandan. Y que los quiebres que se ponen después tienen que ver con la caída de esa estructura de soberanía que existió y que ya en la época clásica no existe, y que por eso los poetas se transforman en los que cantan las historias heroicas, las sagas heroicas. La palabra en ese sentido de poeta es una palabra mágica, una palabra eficaz, una palabra que por sí sola instaura una realidad simbólica, que es verdadera. En la época clásica ya no encontraremos eso. En la época clásica, la palabra mágica y religiosa ya ha perdido su lugar de eficacia, ya no manda. Y sin embargo, los mitos siguen, los mitos son contados, los mitos son la base de la educación de los griegos clásicos. ¿eh? Los mitos siguen entreteniendo, educando, pero ha habido cambios y los habrá muchos más. Perdón que doy bola acá a esto. Es imposible para mí ver. Yo también me pregunto regalar qué, como Silvia. Eh, no, por cierto, no sé ni qué hora es. Ah,
Son las 8. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ver, ahora veo, sí, no, no sé, no hemos diseñado el modo de constatar cuántos serían efectivos los que quieren seguir participando del curso. Por eso fue el invento de esto, pero es verdad que el Meet o el Zoom, como proponía uno de ustedes, permite un intercambio directo mucho más efectivo, digamos, que el del chat, que a mí me cuesta bastante verlo, lo puedo repasar, pero nada, ¿cómo se llama? Eh, Difícil hacerlo. Yo lo voy a leer esto detenidamente y nada, responderé en general a todo lo que se me ocurra y mandaré material que están pidiendo y veré. Pero la conexión, digamos, entre nosotros se va a dar por mi mail particular, que ya lo tienen, los que recibieron el mail, espero que tarde o temprano todos, o esa era mi idea original por el mail mitos del centauro arroba gmail, ¿no? Bien, la idea en general es seguir contando cuentos. ¿Eh? La, ahora nos iremos deteniendo, digamos, a partir de la clase que viene, en los relatos cosmogónicos, la característica de los dioses griegos, tenemos, creo yo, que empezar por ellos, y luego pasaremos a los relatos que tienen que ver con las sagas de los distintos héroes y las características de los héroes. No va a ser un curso eminentemente teórico, salvo que de algún modo alguno de ustedes lo requiera, sino que trataré de demorarme en los relatos, no de un modo tan brusco, digamos, azaroso y eso como lo he hecho hoy, un poco disperso, porque como les digo, me alteró un poquitito la cuestión técnica, pero vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a discutir y vamos a ver cómo la solucionamos. Perdón, ¿eh? No, alguien pregunta, Silvana, si yo ya no doy nada, ninguna carrera en ningún lado. Solamente puedo darles cursos o charlas o esas cosas. Pero ya estoy, salvo esto que tiene un marco claramente institucional, pese a el quilombo, digamos, técnico. eh, bueno, no, trato de estar por fuera de la institucionalidad, salvo, ¿no?, de nuestra eh, cariátide y otras cosas que se emprenden en función de nuestro amor a la cultura griega. Bien, entonces, a ver, para sintetizar un poco, mi idea fue presentarles algunos ejemplos de mitos nada más, ¿eh? Que parecen no tener nada en común, pero sí podemos rastrear la posibilidad de que sean relatos que intentan decir cómo surgió esto, de algún modo u otro, porque me interesa,
y por eso pensé en el relato de Narciso, porque parece una fábula amorosa, digamos, y parece tener que ver con el amor, pero al mismo tiempo, ¿no?, está a la base de la aparición de una planta. Y no es una boludez, porque muchas veces en relatos completamente inventados, eh, se puede hacer centro y rastrear la semilla mítica en algún elemento completamente aislado, como aquí puede ser la aparición de una flor. Muchas veces hay mitos que también parecen inventados, pero que remiten justamente a elementos o comportamientos que ya no se explican, ¿eh? No se explican. Quiero decir, a ver, el mito de Admeto y Alcestis, por ejemplo. Alcestis, la hija de Pelias, el rey de Iolcos, muy hermosa, muy pretendida por cantidad de hombres, y a Pelias se le ocurre, para decidir quién se va a casar con ella, un concurso medio particular, que es que le va a dar por esposa a su hija aquel que logre uncir, ¿no?, atar a un carro un león y un jabalí y dar toda una vuelta a un estadio con esas dos bestias atadas al carro. ¿eh? Uh, Se le ocurrió la base del concurso. Miren lo que inventó el chabón para, para casar a la hija, ¿no? El mito es complicado, admeto, el que va a lograr eso lo hace con ayuda de los dioses y después es toda una historia muy rica más allá de eso. Pero ese elemento que aparece, ¿eh?, que parece una invención graciosa de a ver si podés hacer esto, tiene remisiones a rituales muy antiguos que ya ni siquiera son reconocidos en su sentido eficaz a través de ese mito. Para decirlo de un modo corto, eh, el león es el animal representante de la primera mitad del gran año, el jabalí de la segunda mitad. Son símbolos de la soberanía en una parte y en la otra del año. Lo mismo que el viaje real con carro a través de un estadio. Son cosas que están allí metidas, ¿no es cierto? Y que remiten a comportamientos que ya no tienen en el momento en que se arma el mito sentido, pero que se pueden encontrar, por los que se puede preguntar si es que nos interesa, más allá de la diversión de inventar una recorrida por un estadio tirado por un león y un jabalí, ¿no? Bien, entonces, luego, un tema que volveremos a tocar, digamos. Los mitos desde un punto de vista moderno son relatos de creación, relatos de producción. Esa producción en general, no me refiero solo a los mitos griegos son eh, excepcionales, alguna excepcionalidad ya la anticipé. Eh, Ese comienzo estuvo en el comienzo del tiempo, en un tiempo que no es histórico, en un tiempo donde comienza el reloj de los tiempos. Es un tiempo fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque allí seres sobrenaturales, sean dioses, ancestros, hombres muy poderosos, pero en general divinidades, irrumpieron. Esa irrupción es una irrupción que podemos llamar sagrada en el sentido de lo sobrenatural, una potencia, una plenitud. Eso está presente en todo mito de origen, en todo mito de comienzo. Y eso sirve
y ha servido en muchas culturas para ser el ejemplo de qué y cómo hay que hacer las cosas. Esto es bastante diferente en los mitos griegos, pero ¿por qué? Porque los mitos griegos recorren mucho tiempo, un tiempo que ha cambiado. Por cierto, que también los mitos hindúes, los mitos chinos, los mitos japoneses, también han sido modificados, ¿cierto? Por todos los funcionarios religiosos que los han ido reescribiendo, modificando y eso. Pero en el caso de los griegos, el tiempo mítico, que es básicamente un tiempo circular, donde el mito sirve para renovar una y otra vez el tiempo. En los griegos ese tiempo se ha ido haciendo cada vez más histórico, cada vez más lineal, considerando muchas de estas cosas antecedentes de su propia cultura. Esto guarda y también pierde en el camino mucho. Bien, estamos a las 8:15. Bueno, ha sido yo, ¿cómo se llama? Prefiero por hoy dejarlo allí y estar dando términos. Seguramente todos pensaban terminar alrededor de las 8. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Cómo instauramos la presencia la próxima vez. Yo insistiría en probarla con el Meet porque para mí es fundamental, la verdad es una necesidad propia, ver algunas caras, digamos, ¿no? Mientras hablo, como si fuera un poquitito más presencial, y también me interesa la interrupción inmediata, digamos, de ustedes, porque por una limitación personal no soy muy canchero para leer y más que para distraerme, digamos, con el tema del chat, ¿no es cierto? Insisto que después lo voy a leer minuciosamente y ver qué puedo responder y qué puedo... Pero bueno, de acá a... Perdón, ¿se me escuchaba? Porque... ¿Cómo es? Nada, de repente me di cuenta que en algún tirón había desenchufado el micrófono. ¿Eh? Cualquier cosa me tiene que avisar de semejante cuestión. Así que, en principio, seguramente hago un final apresurado porque no, ¿cómo se llama? No quiero que se vayan todavía, aunque algunos pocos ya nos han abandonado. Veremos entonces cómo retomamos la vez que viene. La cita continúa y, ¿cómo se llama? Y seguramente si estamos en el orden de los 100, lo que ocurre es que aquí en el vivo por lo menos registró hasta 100, 100 y monedas. Si fuese así, podríamos llegar a hacer la experiencia del Meet, necesitar hacerlo el vivo y tratar de por otro medio grabar el Meet para por lo menos el audio, para que se pudiese conservar y pudiesen tener acceso a aquellos que eventualmente no estén presentes. ¿Eh? Bien, bueno, yo de mi parte, como siempre, esto a mí me apasiona, digamos, es una palabra fuerte, pero quiero decir, me entretiene muchísimo y amo hacer esto, así que agradezco enormemente eh, que, que ustedes muestren interés y me escuchen y cualquier sugerencia por mail será bien recibida, en todo sentido. Entonces, en principio, este videito voy a cortar todo el fárrago primero que está el cohete y lo voy a dejar una vez que lo edite subido acá a este canal, así cualquiera, incluso que no haya estado presente, lo pueda recuperar. ¿Eh? Así que una vez más, muchísimas gracias, corto la transmisión acá y
No duden en comunicarse por mail, tanto a mi casilla personal como el otro, que no sé si funciona, porque yo no lo había activado hasta el día de hoy y quizá por eso no funcionó adecuadamente. ¿Eh? Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias.